Granma, el diario del Partido Comunista Cubano, consideró hoy que la entrada en vigor de visas con entradas múltiples y una duración de 5 años, que comenzó a emitir Estados Unidos, constituye una medida de relaciones públicas, aunque no abiertamente hostil, del gobierno Barack Obama. Se trata de la única reacción oficial hasta el momento ante la decisión anunciada por el Departamento de Estado. Los primeros cubanos que acudieron a la sección de intereses fueron, en cambio, sorprendidos favorablemente por el nuevo tipo de visa que le facilita viajar a Estados Unidos. No, la de 5 años la gente está arrebatada, salen diciendo 5, el 5, el 5. Digo, te voy a tener que apuntar la bolita al 5. Me mandaba una visa por 5 años. Vaya, maravilloso. Por lo menos quiero ir a ver mis hijos cada vez que yo quiera ver, y mis nietos y los demás. Bueno, pero ¿Sabe cómo es eso? ¿Usted ya sabía que le iban a dar la visa? No, ¿qué voy a saber yo de eso? Eso es una sorpresa, que estoy avisada. Bueno, y como lo prometido es deuda, estamos con Antonio Rodiles, quien regresa al programa. Antonio, estas medidas recientes del Departamento de Estado, el anuncio de ampliar las visas a los cubanos, los ciudadanos cubanos, a 5 años, la visa B2, con entrada múltiple. ¿Cómo lo interpretas tú y cuál es tu lectura de esto? Bueno, yo creo que es importante que se establezca más contactos entre los cubanos. Siempre hay mucho dilema con respecto a los viajes a Cuba, de los cubanos americanos, de los cubanos, de los americanos. Particularmente yo creo que lo que tiene que ver con los vínculos familiares debe fortalecerse, no así con el viaje de los americanos a Cuba. Yo pienso que el fortalecimiento de la sociedad civil, de la sociedad en general cubana, la articulación de la sociedad, tiene que darse, y es muy importante la intervención de la diáspora, del exilio, de los actores políticos de acá, de Miami, y bueno, y los cubanos que están en el resto del mundo. Creo que es un paso interesante y hay que ver, bueno, qué consecuencias va a ir trayendo. Ante ese escenario, en los apuntes para una transición, tema que quedó pendiente con tu comparecencia anterior, ¿está la sociedad cubana? Es una de las preguntas que ustedes se plantean. ¿Está la sociedad cubana, y citamos, en condiciones de pujar por mayores espacios de libertad e independencia? Y yo le hago la pregunta, ¿sabes? Yo creo que sí, pero necesitamos articularnos. O sea, yo creo que el capital humano está. Ha habido mucho daño en el capital humano por toda la fuga que ha habido durante tantísimos años. En los últimos 14 o 15 años han salido alrededor de 600.000 cubanos. Y si buscáramos una estadística de cuántos son profesionales, creo que un gran número es profesional. Evidentemente, eso ha dañado a toda la estructura social en el país. La sociedad cubana está muy fracturada, pero sí creo que existe ese capital humano, pero hace falta articularlo. De lo contrario, sí no vamos a poder quitarnos de arriba el totalitarismo. En todo esto hay una gran tragedia, como la hemos tenido en algún momento de nuestra historia, o en varios momentos de nuestra historia, muchos de nuestros países. Desde el año 48 no se celebran elecciones libres en Cuba. 65 años sin que haya elecciones, con las interrupciones del año 52, del 10 de marzo, posteriormente llega la revolución, y 2 figuras o 3 figuras de la historia cubana, hombres no civilistas, aunque provenientes de la sociedad civil, Fulgencio Batista y los hermanos Castro, ocupan casi 75 años, 70, 75 Increíble. años de la historia de Cuba. ¿Cómo se explica ese fenómeno con miras a la búsqueda de una salida negociada y transicional en Cuba? Mira, eso que mencionas realmente es increíble, ¿no? Que un país en el contexto regional donde está Cuba, geopolíticamente donde está, haya sido gobernada durante todo este largo periodo solo por 3 personas, es una cosa que a veces es muy difícil de intelectualmente entender. Sin embargo, sí creo que estamos llegando al fin de toda esta era. El mismo escenario internacional, lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías, los nuevos medios, los vínculos que hablamos que se están estableciendo, que se establecen entre los cubanos de distintas partes, yo creo que van forzando a que este periodo tan gris termine. Va a ser difícil porque realmente nos están entregando un país en unas condiciones bastante ruinosas, calamitosas, pero hay que ser optimistas. Estamos viendo a Antonio Rodiles, y para muchos cubanos que nos están viendo debe haber mucha esperanza. Un cubano de la isla con esa formación, con esa solidez intelectual, con esa juventud y con una visión de su país, de la sociedad civil, del futuro. Pero ¿cómo ve que el gobierno cubano, ese Estado totalitario, va a ceder espacio? Con la presión de la ciudadanía.
Yo creo que la única forma es, como decía, cuando hablaba de articularnos, no hablaba de articularnos solamente dentro de la isla. Yo creo que hoy por hoy todos los países hay que considerarlos de alguna forma sociedades transnacionales. Y en nuestro caso es igual. Yo creo que sin proponérselo, el totalitarismo ha logrado crear una de las naciones quizás más transnacionales acá en toda América. Y en ese sentido, la articulación que se pueda dar entre la sociedad cubana que está dentro y fuera de la isla, los cubanos que están fuera de la isla, yo creo que eso puede generar un empuje insoportable. Pero el discurso del gobierno sigue siendo el mismo, Antonio. Vemos que el gobierno dice relaciones con respeto mutuo. Yo no he visto ningún tipo de relaciones normales y respetuosas. O sea, es quizás un pleonasmo, una redundancia, decir exigimos relaciones bilaterales respetuosas. ¿Cómo se puede compaginar eso con ese discurso que permanece? O sea, el nacionalismo, la soberanía, la revolución es la patria, el escudo, los símbolos patrios es la nación, la revolución es Cuba, el partido, todo se ha confundido o todo se ha fundido en función de ese gobierno, de ese Estado totalitario. ¿Cómo se resuelve ese nudo gordiano? Mira, el gobierno sigue manteniendo su mismo discurso, como bien tú decías, y sigue manteniendo esa estructura totalmente vertical. Pero a su vez Raúl tiene que reconocer públicamente que la sociedad cubana es una sociedad en un estado desastroso, cuando hace poco da un discurso y habla de que es casi parece la abuelita quejándose, que nadie respeta, nadie quiere hacer caso. Porque es un estado paternalista. No solamente porque es un estado paternalista, sino porque sencillamente las cosas ya se han ido de las manos y no tienes cómo controlarlo. Tienes casi posiblemente uno de los índices más altos de policía por ciudadano y sin embargo eso no resuelve todo el desorden ciudadano que hay y la disfuncionalidad del país. Entonces, Antonio, ustedes mencionan y citan a Hegel en los apuntes para la transición. Hegel, que decía que lo que un día fue revolucionario termina siendo conservador. ¿Cuándo se acabó la revolución cubana? Bueno, particularmente tengo mi propia versión de la Revolución Cubana. Yo no soy de los que creo que se torció en el camino. Yo creo que nació torcida. Y nació torcida desde los primeros momentos cuando se arrasó con el Poder Judicial en aquel juicio que se le hicieron a los pilotos y sencillamente Fidel Castro echó para atrás un veredicto y se volvieron a juzgar a esos pilotos. O sea, yo creo que nació torcida. Lo que está ocurriendo ahora es que realmente se hace ya insostenible. Se hace insostenible no solamente porque la generación esté terminando, sino porque sencillamente el país está totalmente arruinado en todos los sentidos. Ideológicamente no existe ninguna ideología en Cuba ya. No hay ideología. No hay absolutamente ninguna ideología. ¿Fue una revolución fidelista o marxista-leninista? Es difícil saber qué fue la revolución cubana. Ha sido una mezcla de tantas cosas, pero el resultado ha sido un desastre, ¿no? Fue un experimento. Fue un experimento desastroso. Que se llevó 3 generaciones. Y quizás más. ¿Cómo se restablece, cómo se arregla ese daño antropológico? Cuando decías 3 generaciones, por eso te respondí quizás más, ¿no? Porque la resolución de este problema va a tomar tiempo. Y cuando nos referíamos a la cuestión de las revoluciones y Hegel, nos referíamos también a que la propia oposición tiene que reinventarse. Creo que en este momento, en un momento tan complicado como que tenemos que enfrentar, en el que tenemos que de alguna forma mirar más hacia el mediano plazo, la oposición tiene que reinventarse y encontrar la forma de salir de este gran atolladero. Antonio Rodiles, gracias por regresar y siempre donde estemos vas a tener las puertas abiertas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.